Hola, muy buenas tardes amigos. Acabo de asistir a la misa con el padre Fred y el diácono John, claro que por vía virtual porque no podemos estar ahí juntos, y los demás franciscanos que estuvieron ahí en el convento de San Clemente. Y hoy el Evangelio fue realmente apto para la situación en que nos encontramos en este momento. Quiero leer solamente las primeras líneas. En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Bueno, hermanos y hermanas, aquí en mi jardín, en el jardín de mi casa, ya estoy viendo señales de esta esperanza, que ya están brotando las flores, estoy viendo los animales que están saliendo de su hibernación. Entonces, yo creo que es bueno darnos cuenta de las cosas positivas que están pasando en este momento. Una cosa interesante que este virus realmente nos trata a todos nosotros por igual, los ricos, los pobres. Al virus no le importa de dónde seamos, el virus no respeta las fronteras ni nada de eso. Entonces es una cosa que realmente uh, nos recuerda que estamos todos conectados. En estos últimos días he tenido contacto con amigos que viven lejos en otros países y que realmente están queriendo saber sobre nuestra familia y yo sobre las familias de ellos también. Y estamos tratando de mantener ese vínculo que siempre ha habido, pero que a veces por cuestiones de trabajo, por cuestiones de la vida, realmente no nos damos cuenta tanto en nuestro día a día. Entonces este virus nos está dando la oportunidad de conectar otra vez con amigos que tal vez no hayamos visto en años. También nos recuerda que la salud es algo preciosa y que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y están recordándonos que la vida es corta y que no hay que esperar para hablar con los demás, para amarnos los unos a los otros. Tenemos que darnos cuenta de que no vamos a estar aquí para siempre y que necesitamos realmente tratar a los demás como hermanos. También nos recuerda de vez en cuando de que nuestra sociedad es muy materialista y que cuando vayamos a los supermercados, por ejemplo, en estos días, hay mucha gente comprando absolutamente todo y no hay suficiente para los demás. Pero también al otro lado, yo veo que hay muchas personas generosas y que veo esta generosidad en la comunidad también, que la gente realmente está tratando de ayudar a los demás. Yo he visto esto en nuestra parroquia, por ejemplo, en nuestro St. Vincent de Paul, la Sociedad San Vicente de Pablo. He visto que estamos compartiendo con la gente que no tiene suficiente. Y también nos recuerda de la familia, que nuestras familias realmente son preciosas. Entonces, esta relación que tenemos, yo, por ejemplo, estoy pasando mucho tiempo con mi hijo, que vive en nuestra casa, que normalmente no lo veo tanto. También con mis hijas, por vía de FaceTime y cosas así, con mis nietos. Entonces, me recuerda de que mis familiares realmente me son preciosos. Y realmente nos recuerda de que nuestro trabajo, el trabajo real que debemos estar haciendo aquí en tierra, no necesariamente es el trabajo que hacemos solo para ganarnos la vida. Entonces, para esto quería cantarles una canción porque soy músico y me gusta mucho la música.
Entonces quería cantarles una canción de la hermana Glenda que yo creo que es súper apta para este momento, que es muy apta para la situación en que nos encontramos. Nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Bueno, hasta la próxima vez. Que les vaya muy bien, que Dios les bendiga.